Buenas, buenas. Hola a todos. Buenas. Hola a todos. Hola Cami, ahí que está saludando en el chat. Hola a todas, bienvenidas. Vamos a esperar un minutito, así se suman todas y ya arrancamos. Bueno, antes de arrancar, más que nada, hola ahí que están saludando en el chat, hola a todas. Más que nada a Dani y a Jessy que tienen cámara. ¿Les puedo pedir un favor si las pueden apagar? Porque tengo muy mala conectividad y si no se me va a tildar todo y no me van a escuchar. ¿Sí? Les súper agradezco, me encanta que las prendan, pero por hoy nada más. Gracias, chicas. Solo por hoy, porque por hoy o quizás la clase que viene también, ya voy a ver cómo viene con la conectividad, porque vieron que la clase que viene, en la clase pasada no tuvimos clases porque me estaba mudando y acá en la casa nueva todavía no tengo wifi, me estoy compartiendo desde el celu. Entonces estoy media complicada y si no se me va a empezar a tildar. Así que gracias a ambas. Lo mismo para las demás, si van a prender la cámara, porfa. Por hoy solamente, yo siempre les pido que las prendan, bueno, por hoy al contrario, les pido que las apaguen. Así que gracias, mil gracias. Hola ahí que estaban saludando en el chat. Hola a todos. Bueno, vamos a ir arrancando. Déjenme que voy a cerrar esto. Ahí está. Bueno, la clase pasada que no nos encontramos por acá por Zoom, que les dejé la clase grabada, estuvimos hablando un poquitito, o mejor dicho, estuvimos viendo el material, todo acerca de manejo de agenda y manejo de turnos. Y yo les subí además un ejercicio de lo que es alta en planillas. ¿Sí? Así que como no nos encontramos, vamos a repasar un poquito eso, ¿sí? Que ya estamos ingresando en lo que es el módulo 2, no, el módulo 3, perdón, el módulo 3, que esa era la primera clase del módulo 3. Así que vamos a repasar un poquito así como muy por arriba, por si quedan algunas dudas de eso. Eh, y vamos a hacer el ejercicio ese que yo les subí a la plataforma, ¿sí? Vamos a compartirlo un poquito en clase, no sé si lo pudieron hacer, pero vamos a ir compartiéndolo un poquito por acá, que es importante. Esperen que voy a abrir el material, que es el de la clase pasada. Acá. Bien, ahí está. Vamos a hacer un repasito así como súper rápido de todo lo que veíamos. Bueno, en primer lugar, en esa clase que yo les grabé, empezamos hablando un poco de la importancia de los turnos que van solicitando los pacientes, ¿sí? Por supuesto que acá nosotros estamos hablando de lo que es atención programada, ¿sí? Es decir, cuando el paciente se comunica por alguno de los medios disponibles y saca un turno, sea que pide ese turno telefónicamente, sea que se acerca personalmente al centro de salud, ¿sí? O puede pasar también que el paciente salga del consultorio del médico y pida otra cita, otro turno, ¿sí? O puede ser por una página web, de manera online, ¿sí? De cualquiera de las vías que tenga disponible el paciente para poder sacar un turno. Acá estamos hablando específicamente de eso, de atención programada. El paciente se comunica por alguno de los medios y toma un turno, ¿sí? Es decir, hace una consulta programada, ¿sí? Le pactamos un día y un horario para que el paciente se acerque y se haga la consulta, la atención, el estudio, lo que sea. ¿Bien? Entonces, yo les hablaba en la grabación, en esa clase, sobre las variables o las consideraciones, ¿sí? A tener en cuenta previamente,
¿sí? Que nos tenemos que poner de acuerdo previamente con el profesional para ver la manera en que trabaja. Por ejemplo, si atiende días feriados, si admite lista de espera, si admite sobreturnos, los turnos de primera vez, si van a estar, si puede ser el primero del día o el último del día, ¿sí? Obviamente porque los turnos de primera vez, al ser nuevos, o sea, pacientes que nunca se atendieron con ese profesional, obviamente les va a llevar un poco más de tiempo contarle toda su historia clínica, ¿sí? O hacer un resumen de la historia clínica. Entonces, ahí tienen todo el listadito que yo les mostraba en el PowerPoint, son todas variables a considerar previos a ponernos a trabajar, ¿sí? Necesitamos todas estas variables preliminares, tenerlas bien en cuenta para poder empezar a trabajar. Bien, y lo más importante que después veíamos es cómo se realiza el proceso administrativo de admisión y atención de los pacientes. ¿Sí? Entonces veíamos este listadito, que es asignación del turno, eliminación del horario en la agenda, recepción del paciente con turno asignado, todo lo que hay que pedirle, toda la documentación que hay que gestionar, el listado de pacientes que le vamos a dar al profesional, la atención del paciente por el médico, finalización de la atención y nuevamente asesoramos al paciente. Dentro de estos pasos que nosotros veíamos en la clase pasada, uno de los más importantes está en este cuadrito, que es justamente de lo que se refería el ejercicio, que es el de alta en planilla. ¿Sí? El ejercicio era específicamente esto. Yo recién me fijé y en la plataforma se ve medio como desprolijo el ejercicio, porque yo se los pasé a PDF para ver si se veía mejor, y ahora me doy cuenta que se ve medio, pero ahora yo les comparto pantalla y se los muestro bien y lo podemos realizar. Bien, entonces, acá tenemos, cuando recibimos, ¿sí? Vamos a saltearnos toda la primera parte de que el paciente solicitó el turno, todas las variables que vamos a tener en cuenta, el paciente llega el día y el horario estipulado, le vamos a pedir cierta documentación, ¿sí? Siempre vamos a pedir algún documento que acredite la identidad del paciente, puede ser un DNI, puede ser un pasaporte, puede ser cualquier documento que avale la identidad del paciente, y el carnet de afiliado de la obra social o la prepaga, ¿sí? Correspondiente. Que ese carnet, por supuesto, yo lo puse en el cuadrito, puede ser un carnet físico o un carnet virtual. Una vez que tenemos esta documentación, lo que vamos a hacer es verificar que ese paciente esté apto en la obra social o prepaga. Sabemos, ¿sí? Volviendo un poquito al módulo 2, donde veíamos superintendencia, sabemos que un paciente puede estar dado de baja o puede estar rechazado en la obra social por muchos motivos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos superintendencia de servicios de salud, decíamos, bueno, el afiliado puede venir con estos problemas? Por ejemplo, nos puede plantear que está dado de baja en su obra social porque no se derivaron los aportes, porque no pagó una cuota de la prepaga, porque el empleador no hizo los aportes correspondientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí tenemos siempre que verificar que esté apto para la atención. Si el paciente está apto para la atención, ahí recién pasamos a lo que es el alta en planillas, que es lo que nos vamos a centrar. ¿Sí? Cuando hablamos de alta en planillas, como les explicaba en la clase pasada, es simplemente registrar en la planilla de la obra social o la prepaga correspondiente esa atención. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la organización? Nosotros, donde estemos trabajando, consultorio, policlínico, clínica, hospital, el área de administración, donde sea, vamos a tener diferentes planillas para cada una de las obras sociales con las que trabajemos. Y cada una de esas planillas, o mejor dicho, cada uno de los profesionales con los que trabajemos va a tener la planilla correspondiente. ¿Qué significa eso? Supongamos que nosotros trabajamos con OSDE y trabajamos con 5 médicos diferentes. Eso significa que cada uno de esos 5 médicos van a tener cada uno su planilla de OSDE. ¿Sí? Entonces, no es que una misma planilla la podemos compartir con diferentes profesionales. Las planillas de atención y de registro de atenciones son personales, son de cada profesional. ¿Sí? Supongamos que nosotros estamos trabajando con el doctor Pérez, el doctor González y el doctor, no sé, Fernández. Entonces, nosotros
por cada uno de ellos vamos a tener la planilla de OSDE del doctor Gómez, la planilla de OSDE del doctor, ya me olvidé los apellidos que dije, Fernández, la planilla de OSDE del otro. Entonces, cada uno de ellos va a tener su propia planilla, por más que los tres atiendan OSDE. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una planilla por cada obra social con la que trabajen los profesionales, ¿sí? No todos los profesionales van a trabajar con las mismas obras sociales y prepagas. Y en segundo lugar, cada profesional va a tener sus planillas y va a ser independiente, ¿sí? Más allá de que trabajen todos en el mismo sanatorio o en el mismo consultorio. Va a ser independiente porque después, a fin de mes, al final del mes, cuando vayamos a facturar por esas prácticas, para que a ese profesional le paguen, ¿sí? En concepto de honorarios, ¿sí? Que después vamos a facturar, cada uno le van a pagar correspondientemente por las prácticas o las consultas que realizó, ¿sí? En el mes. Entonces, cada especialista va a tener sus propias planillas. ¿Bien? Lo que nosotros hacemos es, una vez que pedimos la documentación al paciente y verificamos que esté apto, lo que hacemos es registrar en la planilla correspondiente de la obra social y prepaga esa consulta, o ese estudio, o esa práctica, o lo que sea. ¿Sí? Bien, cuando registramos o hacemos lo que se llama alta en planilla, vamos a registrar una serie de datos del paciente, como ya habrán visto en el ejercicio que estuvimos practicando, nombre, apellido, la fecha, el diagnóstico cuando lo sepamos, la prestación, etc. ¿Sí? Hay datos, yo les contaba en la clase pasada, hay datos que vamos a poder poner en el momento y hay otros datos que no vamos a poder poner en el momento en que llega el paciente. Por ejemplo, el diagnóstico no lo podemos poner cuando llega el paciente, porque para tener un diagnóstico, para que el médico tenga un diagnóstico, primero lo tiene que ver, lo tiene que analizar. ¿Sí? Entonces, hay datos que podemos poner ni bien llega el paciente en la registración. ¿Sí? Ahora, hay otros datos que hay que esperar que se haga la consulta o la práctica o lo que sea. ¿Sí? Bien. Y por último, vimos que tenemos que crearle la historia clínica si es de primera vez. Bien, pero no nos vamos a enfocar ahí por hoy. Bien, yo acá les mostraba algunos ejemplos de carnet, que son los mismos que tenemos en el ejercicio, ¿sí? Así que ahora los vemos bien. Y bueno, después terminábamos de ver algunos ejemplos de planillas con sus respectivos carnets. Y después seguíamos con todo el circuito asistencial. Bien, que todo esto ya Una lo vimos. consulta. Sí, ¿alguien me habló? Sí, Daniela. Dale. Lo que es después la facturación, ¿estas planillas son mensuales o quincenales? Depende de la obra social. Bien. Generalmente estas planillas de atención son mensuales. Es difícil que las obras sociales tengan planillas quincenales. Hay, no te digo que no hay, pero es más común verlas mensuales. Todos los casos que estuvimos viendo en el ejercicio son todas planillas mensuales, ¿sí? Porque generalmente lo que se hace es registrar todas las consultas y prácticas del mes y a fin de mes se factura el mes de mayo, el mes de junio, el mes de lo que sea, ¿sí? Generalmente son mensuales, ¿sí? Para cada profesional. Bien. Bien, y pasando un poquito al ejercicio, que si bien lo vimos, yo se los grabé en esa clase, vamos a repasarlo un poquito, porque vi que estuvo costando este ejercicio a los que pudieron hacerlo. Bien, acá teníamos, acá se ve un poquito mejor, me parece, de lo que se ve en el archivo que yo les subí. Tenemos 5 ejemplos diferentes. OSDE, Galeno, Sancor Salud, OSDE-PIM y OM. ¿Sí? Para poder ir completando estas planillas, déjenme que voy a agarrar. Ahí. Para poder ir completando cada una de las planillas, nosotros teníamos que tener en cuenta todos los datos que están debajo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esto de acá, que viene a ser como un simulacro de planilla, un intento de planilla. Abajo teníamos los datos del profesional que va a realizar la consulta, la práctica, el estudio, lo que sea. Teníamos cuál es esa práctica que el paciente se realiza, los datos del paciente
y los datos del coseguro en el caso que corresponda. ¿Bien? Entonces nosotros teníamos que ir llenando cada planilla con los datos disponibles debajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les decía en la grabación que ustedes primero tienen que tener completa la parte del prestador. ¿Sí? Cómo es el nombre y apellido, cuál es la matrícula, la especialidad, qué mes están facturando, ¿sí? Y acá vuelvo un poquito a lo que preguntaba Dani recién. Las planillas generalmente son mensuales, ¿sí? A mí me piden exactamente el mes o, en el caso de que sean quincenales, el periodo que estoy facturando, ¿sí? Pero más comúnmente vamos a ver planillas mensuales. Entonces me piden qué mes estoy facturando. Por eso, acá, ustedes van a ver en las planillas reales, que cuando les pide la fecha, no les pide la fecha completa, muchas veces. Les pide simplemente el día, porque ustedes acá ya están poniendo qué mes y qué año. ¿Sí? Bien, entonces les decía, primero, ¿sí? En primer lugar, volviendo un poquito más hacia atrás, llega el paciente, le pedimos la documentación, DNI, carnet de afiliado, perfecto. Verificamos que la identidad coincida, ¿sí? Porque yo les contaba, puede ser que el paciente venga con un carnet de afiliado que no es de él, o con un DNI que no es de esa persona, ¿sí? Entonces, siempre, aunque parezca una pavada, tenemos que verificar que coincida la identidad entre el DNI, o ese documento que acredita la identidad, y el carnet de obra social, o prepago. Entonces, eso en primer lugar. Nos verificamos que esté apto, perfecto, hacemos todo ese paso. Después de eso pasamos a registrar en planilla. En este caso, este paciente, ¿sí? Yo lo que tengo, ¿sí? Llega el paciente y me da este documento, ¿sí? Que es la credencial, perfecto. Yo tengo este documento. Entonces, a partir de este documento yo tengo que pensar, bueno, el carnecito, ¿sí? Este cartoncito es de OSDE, perfecto. Entonces yo tengo que registrar esta consulta en OSDE, para que después al profesional le pague OSDE, ¿sí? En este caso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la planilla de OSDE, ¿sí? Sea que la tenga en papel o sea que la tenga en la página web, es lo mismo, ¿sí? O por sistema. Es lo mismo, se completa de la misma manera, ¿sí? Entonces, tomo la planilla de OSDE y voy a registrar los datos, ¿sí? Supongamos que esto ya lo tenemos todo completo, ¿no? ¿Cómo sería la parte del profesional? Esto yo ya se lo di, ya lo resolvimos en la grabación, pero bueno, por las dudas. Profesional, en este caso es doctora Antonia Pérez, matrícula 1234, especialidad cardiología, y mes, creo que les dije que pongan la fecha o el mes actual, sería junio 2022. ¿Sí? El día, podemos poner el día de hoy, ¿sí? 14. Bien, y acá empezamos a registrar todos los datos del paciente, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener completa los datos del prestador, ¿sí? Por un lado, y acá abajo vamos a registrar los datos de los pacientes, ¿sí? Bien, datos del prestador, datos del paciente. El paciente, supongamos que se atendió hoy 14 de junio, y en la planilla nos pide número de afiliado, plan, apellido y nombre, diagnóstico, prestación, coseguro y firma. Bien, ven que hay datos que vamos a poder llenar en el momento en que llega el paciente y hay otros datos que no vamos a poder llenar, ¿sí? Por ejemplo, el día, sí, tenemos que ir registrando día a día qué paciente se atiende, ¿sí? Número de afiliado, también lo podemos completar en el momento porque para que el paciente se pueda atender, primero nos tiene que brindar sus datos, ¿sí? Su carnecito con su número. Entonces acá, número de afiliado, 61751, lo que dice el carnet, 9666102. ¿Sí? Después nos pide el plan. ¿Por qué nos pide el plan? Y como podrán ver, hay para cada plan diferentes coseguros, ¿sí? O diferentes copagos que el paciente va a tener que abonar. Y también muchas veces pasa que hay ciertas clínicas o ciertos consultorios que atienden o tienen convenio con un plan determinado y no con otro. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, cuando un paciente nos solicita un turno, preguntarle cuál es su cobertura en salud, su obra social o prepaga, y qué plan tiene. ¿Sí? Puede ser que el profesional atienda plan OSDE 2 días, 3 días, y no atienda 4 días. Y el paciente me llama y me dice, bueno, tengo plan 4 días, y lamentablemente no se va a poder atender, ¿sí? Porque no hay convenio, o tiene que pagar directamente particular.
Esperen que voy a leer por acá arriba. Buenas tardes, recién puedo unirme. Buenas tardes, Yani, bienvenida. Hola a todas. No sé si se sumó alguien más por ahí, bienvenida. Estamos repasando un poquito lo de la clase pasada que como no nos encontramos acá por Zoom, quería ver específicamente un poquito mejor lo del ejercicio. Bien, seguimos. Entonces, registramos el día de atención, el número de afiliado, ¿sí? Ahí ya lo copié. El plan, esto es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Hay muchas obras sociales, estoy tapando el micrófono, perdón. Hay muchas obras sociales o prepagas que tienen planes determinados, ¿sí? Según la cobertura, según las prestaciones, según, etcétera, etcétera. En este caso, el carnecito me dice plan 2, 3 días, ¿sí? El plan de 2 es 3 días, ese 2 de ahí no importa. Bien, entonces ponemos 3 días. Bien, apellido y nombre del afiliado, bueno, como ya pusimos antes, Flores, Aparo, Santino, creo. Bien. Diagnóstico, prestación, son dos cosas. Bueno, diagnóstico, prestación sí. Diagnóstico es uno de los datos que no vamos a poder completar en el momento, ¿sí? Es como que yo llegué al médico y ya puedo completar, yo ya sé qué tengo. ¿Cuál es tu, llega el paciente y le decimos, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, tengo dolor de cabeza crónico, ¿sí? Por ejemplo. No, el diagnóstico lo vamos a hacer una vez que el paciente salga del consultorio y se acerque el médico, la doctora, el personal médico correspondiente y nos diga, este paciente tiene tal diagnóstico, que muchas veces incluso no lo tenemos que poner nosotras, porque no corresponde que nosotros tengamos acceso, no correspondería que tengamos acceso a esos datos privados. De todas maneras, nosotras, como hablamos siempre, somos profesionales que tenemos que salvaguardar esos datos, ¿sí? No vamos a difundir los datos de los pacientes. Pero muchas veces tampoco tenemos contacto con la parte de diagnóstico de la planilla. Es difícil que no tengamos contacto porque la necesitamos para seguir completando o para seguir registrando las prestaciones, las consultas, etc. Pero bueno, muchas veces puede pasar. Pero el diagnóstico no lo sabemos. Lo vamos a saber una vez que el paciente salga al consultorio y el médico, el personal médico, la doctora, quien sea, nos diga para que lo completemos o lo complete el profesional. Después donde dice prestación, ¿sí? En este caso, yo arriba de cada carnecito, les puse la prestación o el tipo de prestación que se hizo, o el tipo de práctica que se hizo el paciente. En este caso yo les puse electrocardiograma, ¿sí? Electrocardiograma, ECG es lo mismo, ¿sí? Electrocardiograma, perdón, lo puse en diagnóstico. Electrocardiograma, ahí está. Un poquito más adelante, ¿sí? Vamos a ver que muchas veces vamos a encontrar, si nosotros completamos la planilla vía online o a través de una página web, vamos a ver que nosotros ponemos el nombre de la prestación y al lado nos aparece un código, ¿sí? Que es el código del nomenclador nacional, que es un código que simplemente identifica qué tipo de práctica es, ¿sí? Que sirve después para facturar, pero bueno, no nos metemos en eso. Después lo que es coseguro, ¿sí? El coseguro, en este caso, viene de la mano, en todos los casos, viene de la mano del tipo de obra social y del plan que se tenga, ¿sí? OSDE es una prepaga que no tiene coseguros, es simplemente a modo de que ustedes practiquen, ¿sí? Lo aclaro por las dudas. En este caso dijimos que el paciente tiene plan 310 de OSDE. Si nos fijamos acá abajo en la parte de coseguros, nos dice plan 210 paga 150, plan 310 paga 175, plan 410, 230. Entonces, plan 310, en este caso el paciente, debería pagar 175 pesos. ¿Sí? Por supuesto que son todos valores que yo inventé, no es nada real. ¿Sí? Y por último tenemos la firma del afiliado, que obviamente si estaríamos presencial con el paciente, tendría que hacerlo el paciente, si no de todas maneras no podemos completarla, ¿bien? Y así más o menos nos quedaría completa la planilla, ¿sí? Tal como lo estuvimos viendo en la grabación, que yo se los desglosaba un poquito mejor, un poquito más explicado, digamos, ¿sí? Bien, pero ¿se entiende el ejercicio que estuvimos haciendo? ¿Pudieron hacerlo? ¿Hay alguna duda? Díganme ustedes.
Se entiende perfecto. Bien, 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 buenísimo. Para acá en el chat, sí, yo dice bien, perfecto. Ok, con Yani, bien. Bien, 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 bien. Bien. Y así iban completando cada una de las planillas. ¿Sí? Galeno, Pancor, Osetin y yo. ¿Sí? Por supuesto que todas las planillas no son iguales. Yo las hice todas iguales, copié y pegué, sinceramente. ¿Sí? Pero después las planillas van variando. ¿Sí? Yo tengo un archivo que después se los voy a subir a la plataforma con las planillas reales para que ustedes puedan verlas bien y qué datos piden, si quieren practicar lo mismo con los carnets, pero poniéndolo en la planilla real no hay problema, ¿sí? Yo después se los subo. Bien. Bien, vamos a cerrar y vamos a abrir el próximo PowerPoint. Fer, te hago Sí. una consulta. Dale. ¿Esta planilla vos las pasaste en Excel o solamente en PDF? Las pasé en PDF porque pensé que se iban a ver mejor, pero si quieren te las subo en Excel. Ay, sí, para mí mejor, me manejo mejor con el Excel. Dale, listo. Después yo se lo subo Gracias. en Excel mejor, sí. Pensé que iba a ser Gracias. mejor PDF, pero hoy lo abrí y me di cuenta que se veía medio medio. No me había dado cuenta. Bien, voy a abrir por acá el siguiente Power, así pasamos al siguiente tema. Esperen que, a ver, puedo cerrar el Excel. Bien. Pasando al siguiente tema, vamos a ver una parte de lo que son documentos médicos, ¿sí? O documentos médico-legales. Bien, vamos a comenzar con esto. Bien, ya estuvimos hablando de ciertos documentos médicos, que son las planillas, como estuvimos practicando hasta recién, ¿sí? Las planillas de prestaciones. Por supuesto, cuando nosotras vemos estas planillas de OSDE, de Galeno, Swiss Medical, de cualquier prepago o obra social, son planillas donde se registran consultas y prestaciones. ¿Sí? Nosotros vamos a registrar todo lo que sea consulta general y cualquier prestación, ¿sí? Cuando hablamos de prestaciones hablamos de cualquier tipo de práctica o estudio, ¿sí? Como el ejemplo que veíamos recién de un electrocardiograma, ¿sí? En el caso de un cardiólogo. Pero puede ser cualquier tipo de práctica, ¿bien? Ahora, no solo tenemos ese tipo de documentos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que vamos a trabajar o de la mano de un equipo médico, tenemos que pensar que vamos a estar en contacto con muchos otros documentos médicos. Y como yo les puse ahí, son documentos médicos legales. Médico-legales. Hola, profe, perdón la hora. Hola, Martina, bienvenida. Dice Martina, ¿no? ¿No estoy loca? Sí. Bienvenidas a las que se fueron sumando ahí en los últimos minutos. ¿Sí? Recién estamos empezando este Power, así que vamos bien. Bien, entonces les decía, documentos médicos legales. Los documentos médicos legales son, como dice el PowerPoint, escritos empleados por el médico en sus relaciones con las autoridades, los organismos oficiales, el público en general, y yo les agregué a lo último otros médicos. ¿Sí? Soy Sonia Mato. Ah, me parecía que no me sonaba el nombre Martina. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, documentos médicos legales. Son documentos escritos que confecciona el médico y los va a confeccionar con el fin de relacionarse con otros médicos, con el público en general, como dice ahí, los organismos oficiales, con autoridades, etc. ¿Cuáles son algunos ejemplos de documentos médicos legales? Un parte médico, un certificado, una receta, que es importantísima para nosotras, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien, entonces,
Son todos papeles, son documentos que confecciona el médico para relacionarse con ciertas personas. Por ejemplo, una receta es un documento médico legal, ¿sí? Todos los documentos confeccionados por médicos, firmados y sellados y habilitados por su matrícula y su título, son documentos legales, ¿sí? Tienen validez legal. Entonces, les decía, por ejemplo, una receta es un documento que confecciona el médico y para relacionarse con el paciente y el farmacéutico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el médico dice, pone en un documento, ok, el paciente tiene que tomar este medicamento. Se lo da al paciente, el paciente se fija que tiene que tomar, cómo lo tiene que tomar, etcétera, etcétera, y se va a la farmacia a comprarlo. Entonces, es un escrito que realiza el médico y se relaciona con el paciente y un farmacéutico, ¿sí? O una farmacia, el personal de farmacia, quien sea. ¿Bien? Entonces, todos los documentos médicos legales son escritos que realiza el médico para relacionarse con otras personas. Público en general, otros médicos, organismos oficiales, autoridades, etcétera, según sea el caso. ¿Bien? En algunos casos son de uso exclusivo en el ámbito médico-legal, ¿sí? En los tribunales. Pero en otros casos hay muchos otros documentos médicos que se emplean a diario en una asistencia, ¿sí? Por ejemplo, una receta, una historia clínica, un certificado, un parte médico, etc. Bien, ahora, estos documentos médico-legales tienen que tener ciertas características. Como dice el Power, los documentos médicos legales deben ser claros, sencillos, concisos y orientados a su finalidad, ¿sí? ¿Por qué yo les pongo todo esto? Vamos a pensar en una receta de nuevo, ¿sí? Una receta. El médico podría poner, ¿no? Podría escribir toda la historia clínica del paciente, ¿sí? Podría ponerle desde que nació, qué enfermedades tuvo, qué antecedentes, qué le pasó, cada vez que le internaron, cada vez que le hicieron un estudio, y finalmente, hasta el día de hoy, que tiene que tomar este medicamento, ¿sí? Pero eso sería un documento muy extenso, no se entendería bien a qué quiere llegar, no sería conciso, no sería sencillo, ¿sí? Y lo que dije recién, no se entendería para qué, cuál es el fin de decir todo eso, ¿sí? Por eso un documento médico, cualquiera que sea, tiene que ser claro, sencillo, conciso y orientado a su finalidad. Si es una receta, tiene que decir el nombre del medicamento y qué diagnóstico. Si es un certificado, tiene que decir, no sé, un certificado laboral tiene que decir por qué ese empleado tiene que tomar licencia, o tiene que hacer reposo, o no puede ir a trabajar. Si es un certificado, no sé, un apto médico para empezar el gimnasio, tiene que decir que el paciente está en condiciones para realizar actividad física, ¿sí? Entonces, cualquier documento médico del que estemos hablando, certificado, parte, historia clínica, ficha médica, lo que sea, tiene que ser claro, sencillo y conciso. Y, vuelvo a decir, como dice ahí el Power, orientado a su finalidad. Si es una receta, tiene que decir el medicamento y el diagnóstico. Y un montón de otros datos, ¿no? Pero, en conclusión. Los redacta el médico, pero van dirigidos generalmente al público en general, que desconoce la terminología médica. Entonces, tiene que evitar el uso de tecnicismos. O en el caso de emplearlos, explicar el significado. Esto significa, muchas veces los documentos médicos no son redactados para otros médicos o para otras autoridades o para, ¿sí? Simplemente son para el público en general, ¿sí? Quizás es un certificado que el paciente tiene que presentar en algún lado. Entonces el paciente que desconoce de tecnicismos, ¿sí? O de términos técnicos muy específicos, no va a entender lo que el médico le quiere poner, ¿sí? Que esto pasa mucho, ¿sí? Siempre y cuando ese documento sea específicamente para un paciente, para el público en general, ¿sí? A ver, no es lo mismo que un médico realice o confeccione un documento que sea para otro médico, ¿sí? Porque ahí sí puede usar tecnicismos, puede hablar de forma más científico-técnica, porque ese otro médico sí, obviamente lo va a entender. Ahora, si es un documento
dirigido a un paciente, que es el público en general, que, vuelvo a repetir, no entiende de tecnicismos, ¿sí? Generalmente el médico tiene que evitar ponerlos, porque obviamente el paciente, que es el interesado en cuidar su salud, no lo va a entender, ¿sí? Bien, los documentos médico-legales tienen una finalidad en concreta y una estructura específica. La finalidad, ¿sí?, es esto que yo les decía, orientados a su finalidad, ¿sí? Tienen que estar orientados a cumplir una función. Si estamos hablando de un certificado laboral, bueno, tiene que decir por qué, o tiene que justificar por qué el empleado no puede ir a trabajar, o por qué se tiene que tomar licencia, como les decía recién, ¿sí? Tiene una finalidad en concreta. Si es una receta, estamos hablando de que ponga el nombre del medicamento y el diagnóstico, ¿sí? Y para quién es. Entonces, tiene una finalidad, que es que ese paciente adquiera un medicamento. Y también tiene una estructura, ¿sí? No es que el médico pueda hacer una receta, por ejemplo, de cualquier manera, como se le ocurra, en cualquier papel, ¿sí? Sino que tiene que tener cierta, o tiene que seguir cierta normativa, ¿bien? Tienen una estructura característica que el médico tiene que conocer, porque si no, pierde validez legal. Y por supuesto, el paciente no va a poder utilizarlo con el fin para el que está pensado. ¿Bien? Bien. Acá tenemos el listadito de los documentos médicos legales más utilizados. Parte médico, certificado médico, receta médica, historia clínica, solicitud de estudio o pedido de informes, recibo de cobro de honorarios, libros de registro, de atención, de servicios de emergencia, de accidentes de tránsito, de trabajo, etc. Fichas de atención en consultorio institucional o privado. Bien, estos son algunos generales, ¿sí? Ahora vamos a ir desglosando algunos que son, o mejor dicho, que ustedes se van a encontrar a diario en la práctica cuando salgan a trabajar, ¿sí? Vamos a desglosar parte médico, certificado, receta, y no me acuerdo si historia clínica o historia clínica lo tenemos. Sé que historia clínica lo tenemos en una clase aparte, pero no me acuerdo si, creo que no entra en la clase, la tenemos un poquito más adelante, así que creo que en esta clase desglosamos parte médico, certificado, y en el otro PowerPoint vamos a ver receta médica, ¿sí? Bien, antes de seguir, a ver, ¿qué hora estamos? Bueno, antes de empezar a desglosar uno por uno, si les parece bien, hacemos el recreíto, como hacemos siempre, 10 minutitos, volvemos y seguimos con el PowerPoint.
Muy bien, seguimos. Bien. Vamos a desglosar algunos de los documentos médico-legales y después vamos a desglosar el más importante de todos, ¿sí? De todos. Uno de los más importantes, que es la receta médica. ¿Sí? Esperemos llegar a tiempo. Bien. En primer lugar, vamos a desglosar un poco todo lo relacionado a parte médico. Bien. Cuando hablamos de parte médico, dice el Power, es un documento médico-legal, ¿sí? Como los que estuvimos viendo, que se caracteriza por ser breve y que comunica un hecho generalmente a la autoridad o a otros médicos. Y tiene un formato más o menos como el siguiente. Dice, dirijo a usted el presente a fin de comunicarle que el paciente fulanito de tal tiene tal patología, tal enfermedad, tal antecedente, lo que sea, lo que pongo en su conocimiento los efectos oportunos. Lugar y fecha, nombre y firma del médico destinatario. Y acá yo les muestro un ejemplo. ¿Sí? Tiene un formato más o menos como el estilo, ¿sí? Como este estilo que estamos viendo. Como es un certificado, un comunicado médico, ¿sí? O un parte médico, generalmente, vuelvo a decir, es un médico comunicando un hecho, ¿sí? de algún paciente a otro médico. Entonces, este documento se caracteriza principalmente por contar con tecnicismos, ¿sí? Porque está dirigido a otro médico. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les decía? Generalmente los documentos médico-legales, si van dirigidos al público general, ¿sí? Se tiene que evitar el uso del tecnicismo porque obviamente el paciente no va a entender. ¿Sí? Pero en el caso del parte médico, como es una actualización del estado de salud de un paciente, ¿sí? Ahí sí se utiliza un poco más los tecnicismos porque obviamente un médico va a entender al otro lo que le quiere comunicar. Cuando hablamos de partes, tenemos diferentes tipos de partes médicos. Partes de lesiones, partes médico-forenses y partes laborales. Los partes de lesiones, en realidad, son documentos que se emiten, obviamente, por un médico, cuando se atiende a un paciente que presenta unas lesiones que pueden ser consecuencias de un acto delictivo o cuando se sospeche el origen violento de las mismas. Un parte de lesiones tiene como fin comunicar el hecho a la autoridad judicial. Vieron que decíamos al principio de la clase que los documentos médicos legales pueden llegar a estar dirigidos a autoridades, ¿sí? No solo a otros médicos o al público en general, sino también a autoridades. En este caso, el parte de lesiones es específicamente para elevar a una autoridad judicial. El segundo que mencionamos es el parte médico-forense, ¿sí? Donde se comunica al juez cualquier hecho relevante en relación con la evaluación de los lesionados. Y el último, que es el que más vamos a encontrar cuando empecemos a trabajar, es el parte laboral. ¿Sí? Los partes laborales, dice, son aquellos que emite habitualmente el médico, ¿sí? Donde dice atención primaria, cuando un trabajador se encuentra de baja. Es decir, en situación de ILT, una incapacidad laboral temporal. Mientras que dure esa incapacidad laboral temporal, para dejar constancia de que el paciente no se encuentra en condiciones de reincorporarse a su puesto de trabajo. ¿Sí? Y esto puede ser de baja, de confirmación o de alta. ¿Sí? Y esto, antes de pasar a lo siguiente, es lo que les quería aclarar. Cuando hablamos de un parte laboral, ¿sí? Vieron que dice que puede ser para comunicar lo que se denomina incapacidad laboral temporal. ¿Sí? Y acá también estamos hablando, o podríamos poner en relación, todo lo que es, o lo que viene de la mano de las ART. ¿Sí? Las ART, ¿sí? Sabemos que son estas empresas que son aseguradoras de riesgos de trabajo, que son empresas privadas que contratan a los empleadores para
obviamente cubrir a sus empleados, ¿sí? O como medidas de prevención y para reparar los daños en casos de accidente de trabajo o enfermedades profesionales, ¿sí? Entonces, puede ser que al empleado, ¿sí?, se le declare ILT, incapacidad laboral temporal, ¿sí? O también incapacidad laboral permanente, que es cuando el empleado, ¿sí?, ya no puede continuar con sus labores, ¿sí? Incapacidad laboral temporaria o temporal, como dice el Power, es cuando un trabajador se encuentra accidentado o tiene alguna enfermedad profesional y ese daño que sufrió le impide realizar sus tareas habituales, ¿sí? Entonces, esa ILT empieza cuando eh, el paciente declara la primera manifestación de esa enfermedad, ¿sí?, o de ese accidente, y finaliza cuando, desde este parte laboral, ¿sí?, que va a realizar el médico de la ART, que se le da el alta o que directamente, obviamente, se le declara una incapacidad laboral permanente, ¿sí? Entonces, por eso ahí dice, los partes laborales pueden ser de alta, de confirmación de ese accidente o de esa enfermedad profesional, o de baja, ¿sí? Inmediatamente que la RT aceptó la denuncia de accidente de trabajo, ¿sí?, el trabajador se encuentra bajo lo que es, o se encuentra de baja laboral, ¿sí? Esto quiere decir que, como decía recién, no se encuentra en condiciones de realizar sus tareas habituales laborales, ¿sí? Desde ese momento, obviamente, también empiezan a correr o a contar los días de la incapacidad laboral temporal, ¿sí? Y después, lo que se produce, ¿sí?, o lo que sucede es el alta laboral, que es cuando el médico tratante, después de pasar todos los procesos administrativos, le da el alta del tratamiento, ¿sí? Obviamente cuando un paciente recibe, o cuando un paciente tiene un accidente laboral o una enfermedad profesional, y se le da el alta, no siempre se le da el alta y comienza a trabajar, ¿sí? Puede ser que se le dé el alta total y definitiva, que es cuando el paciente se curó en su totalidad y se encuentra en condiciones de retomar su vida laboral, ¿sí? O puede ser que desde la RT, desde este médico, haga este parte médico, este parte laboral, que sea el alta laboral, donde se le da el alta en un solo aspecto. En este caso es que puede continuar sus actividades laborales, pero tiene que seguir en tratamiento médico, ¿sí? O por ejemplo tiene que seguir haciendo no sé, rehabilitación, kinesio, lo que sea. O también puede ser que se le dé un alta intermedia, ¿sí?, donde el trabajador puede retomar sus actividades laborales, pero quizás más de manera eh, como escalonada, ¿sí?, como de a poco podríamos decir, ¿sí? O sea, no está apto para volver a su actividad, pero sí para empezar a trabajar de manera más paulatina, ¿sí?, como de a poco, ¿bien? Sería como pasiva, ¿no es cierto? Claro, exactamente, ¿sí? Tal cual, pasiva, que quizás se le da menos funciones de las que hacía, ¿sí?, como para no sobrecargar a ese trabajador, ¿sí?, y después se les va incorporando un poco más a medida que obviamente los médicos de la RT o el médico tratante lo va autorizando, ¿sí? Bien, me fui un poquito por las ramas. Volviendo a los partes, entonces partes laboral, baja, confirmación o alta, según el tipo de alta que sea, ¿sí? Tenemos que fijarnos, obviamente, según lo que dice. Bien, receta médica. Acá hice un apartado súper chiquitito de receta médica para dejarlo para el otro PowerPoint, ¿sí? Básicamente acá se los resumí para que no quede tan colgado el Power. Que dice, la receta médica es el documento que el médico hace su prescripción terapéutica y está destinado a ser presentado al farmacéutico. La receta debe ser clara y legible, debe especificar el producto farmacéutico, la dosis, la vía de administración y la duración del tratamiento, así como los datos del médico, del paciente, la fecha, la firma y el sello, ¿sí? Pero como dije recién, esto lo vamos a desglosar bien en profundidad en un ratito, ¿sí? No creo que lleguemos hoy a completarlo, pero bueno, vamos a empezar hoy y a terminarlo en la clase que viene, ¿sí? Porque tenemos un power exclusivo de receta que es fundamental. Así que esto se los agregué como Profe, para que no les quede colgado, pero ya voy.
pero después lo desglosamos bien. Sí, Lore, dale. Donde decís que debe ser clara y legible, es un curso entenderle la letra a los médicos. Sí. Digamos, debería ser claro y legible como para que no haya margen de error. Pero bueno, en realidad sabemos que en la realidad no pasa, no son tan claras y legibles. No. Nosotros tenemos médico acá que a veces lo llamamos por teléfono y le decimos, doctor, ¿qué le indicó a tal paciente? Porque no le entiendo la letra. No, Ay, bueno, voy a tratar de cambiarla. No, imposible, ya escriben así. Bueno, igual vos ya debes estar súper acostumbrada a leer la famosa letra de médico. Sí, pero hay algunos que me cuestan todavía. Hay algunos que no se los entiendo y los llamo por teléfono y le pregunto. Sí, es que en realidad, en teoría, debería ser letra, como dice el Power, clara y legible, porque pensemos en un paciente, ¿no? Que se lleva una receta y llega a la farmacia para comprar X medicamento. El farmacéutico en ese momento, ¿sí? Vieron que uno siempre piensa, bueno, el farmacéutico, ¿cómo hace para descifrar la letra de médico? ¿Sí? Obviamente es la práctica que tienen, ¿sí? Aparte van como, digamos, uniendo diferentes datos. No solo se fijan en el nombre del medicamento, sino que se fijan en la concentración, en el diagnóstico, más o menos van relacionando. Pero la verdad es que la receta tiene que ser lo suficientemente clara como para que no haya margen de dudas, ¿sí? Porque si ese farmacéutico dispensa un medicamento incorrecto para ese paciente, obviamente imagínense la peligrosidad de esa situación. Por eso se supone que una receta médica tiene que ser lo suficientemente clara y legible como para que no exista dudas, ¿sí? Pero bueno, sabemos que en la realidad eso no pasa, es súper conocido que la famosa letra de médico no es tan simple de descifrar. Bien, ya vamos a ver un poquito más en profundidad todo esto. Bien, vimos vimos un chiquitín de recetas, tenemos también certificados. Bien, les puse ahí en el Power. La palabra certificado significa dado por cierto. Por lo tanto, cuando hablamos de certificado médico, hablamos de un documento que tiene como fin decir la verdad. El certificado médico es un testimonio escrito acerca del estado de salud, puede ser actual o puede ser pasada, de un paciente que el profesional extiende a su solicitud o a la de sus familiares, luego de la debida constatación del mismo a través de la asistencia, examen o reconocimiento. Es decir, el certificado médico es un documento que, por supuesto, confecciona el médico, ¿sí? Hablando de una situación de salud o enfermedad del paciente. Puede ser actual, ¿sí? Puede ser que el paciente esté atravesando por una enfermedad, o una dolencia, o una patología, o puede ser algo pasado, ¿sí? Algún antecedente, algún accidente que tuvo, alguna secuela, ¿sí? Lo que sea. Que el profesional realiza este certificado a pedido del mismo paciente o de sus familiares, ¿sí? Y dice luego de la debida constatación del mismo a través de la asistencia, el examen o reconocimiento. Es decir, el médico tiene que constatar que lo que ese paciente está diciendo es verdad, con algún análisis, con algún estudio, ¿sí? Constatando de alguna manera que eso sea verdad, ¿sí? Porque justamente, ¿cuál es la importancia de esto? Un certificado, dijimos, es un documento que tiene como fin decir la verdad, ¿sí? Un certificado puede ser que el médico me ponga, tal paciente tiene gripe y no puede ir a trabajar, ¿sí? Entonces ese médico tiene que constatar que lo que el paciente le dice, que tiene gripe, es verdad, ¿sí? No es que, hoy no tengo ganas de trabajar, entonces el médico me hace un certificado, ¿sí? Sino que el médico tiene que constatar por un examen, por un reconocimiento, por la misma asistencia médica, que lo que el paciente le pide o le dice es cierto, ¿sí? Porque piensen que un certificado, dijimos, todos estos documentos que estamos mencionando son documentos médico-legales. Es un documento donde el médico firma y sella, ¿sí? Pone su sello, su matrícula, su firma, que está constatando que a través de sus, ¿cómo se dice? Como yo digo siempre, a través del ejercicio de su profesión, está constatando que eso es verdad. Entonces, imagínense el lío que puede llegar a tener ese médico si pone
por poner, ¿sí? O si es un certificado que en realidad no dice del todo la verdad, que en la realidad pasa, ¿sí? Pasa mucho, pero bueno, de ahí a la cuestión que obviamente si un certificado es falso, ¿sí? Que ahora por acá yo les describí un poquito, bueno, vamos a dónde está. Acá. Que yo les puse acá, cuando un certificado no se ajusta a la verdad, se va a tratar, estamos hablando de un certificado falso. Si se realiza un certificado falso, que encima es utilizado para, por ejemplo, cobrar un seguro por una lesión que no existe, o para tomar una licencia laboral por una enfermedad que no se padece, el médico puede ser imputado por complicidad o delito de estafa. ¿Sí? Entonces, ¿esto en la realidad pasa? Sí, obviamente no lo podemos negar que pasa en la realidad, ¿sí? De hecho, el otro día una alumna me contaba esto, que ella me decía que muchas veces para los inicios de clase de los hijos, les piden un certificado médico, diciendo que están aptos para hacer actividad, para comenzar el colegio, etcétera, etcétera. Y esta alumna me contaba que muchas veces va a la salita y directamente le hacen el certificado sin revisar nada, sin verificar nada, sin chequear nada. Y entonces esto pasa en la realidad y pasa mucho, obviamente no se los voy a negar, pero bueno, eso es un certificado falso, ¿sí? Porque ahí el médico no está constatando si realmente ese paciente está apto o no, si puede, no sé, hacer ejercicio o no, o la cuestión que sea, ¿sí? Pero bueno, obviamente estamos ante un certificado falso. ¿Qué pasa en la realidad? Pasa, eh, pero no es correcto. Volvemos un poquito para arriba. Acá. Bien. Siguiendo con esto, existen dos clases de certificados. Los obligatorios por ley, ¿sí? Por ejemplo, certificado de función, de nacimiento, etcétera, etcétera. Y los certificados simples, que son los que más nos vamos a encontrar en un consultorio. Dentro de los certificados simples se incluyen aquellos que acreditan alguna enfermedad que requiera baja laboral, aquellos que acreditan aptitud física o psicofísica, y son requeridos por alguna entidad o algún trabajo, ¿sí? Los certificados para, no sé, para ir al gimnasio, para ir a, no sé, para comenzar en una universidad, para un trabajo, etc. Y además se incluyen los previamente solicitados al comienzo de alguna actividad laboral, o actividad física deportiva, recreativa o competitiva, ¿sí? Son los certificados simples, no son obligatorios por ley, ¿sí? Simplemente son solicitados por alguna entidad, ¿sí? Y el paciente los tiene que presentar. Los más comunes son los que conocemos comúnmente como certificados de enfermedad, en los que se deja constancia la existencia de una patología, de una lesión, de una enfermedad, y ese médico lo comprobó en el ejercicio de su profesión, que el paciente tiene esa enfermedad, esa lesión, esa patología, como yo les decía antes. Son utilizados para justificar inasistencias en el ámbito laboral o ante una, por supuesto, situación judicial. Otro grupo es el que pertenecen los certificados que acreditan aptitud física o psicofísica, que son requeridos por una entidad de trabajo, como decía el Power anterior. Bien, acá les puse un ejemplo de un certificado simple, ¿sí? Vieron que cuando ni bien empezó la clase yo les dije, bueno, los documentos médicos legales tienen que ser claros, simples, concisos y orientados a su finalidad. Fíjense este que dice: se indica reposo por 4 días por cuadro de gastroenterocolitis, sujeto a nueva evaluación. Firma, sello, me falta la fecha, no está correcto porque le falta la fecha, pero bueno. Ven que es simple, conciso y muy orientado a su finalidad, ¿sí? Dice, se indica arriba, probablemente no están, pero está cortados los datos del paciente para, obviamente, por la privacidad. Pero se ponen los datos del paciente y el médico le pone, se indica a este paciente reposo porque tiene este diagnóstico y nada más. Es muy simple y es muy conciso, ¿sí? Es un certificado, es un documento médico legal que expresa una situación actual de un paciente que fue constatada con un profesional, ¿sí?
te indica reposo porque el paciente tiene este diagnóstico. Es muy simple y muy conciso, ¿sí? Acá el médico podría ponerme, el paciente fulanito de tal, en el 2004 se accidentó y lo internaron y le hicieron una tomografía, ¿sí? Podría contarme la vida del paciente, ¿sí? Pero no sería simple, no sería conciso, no sería orientado a la finalidad que se quiere transmitir, ¿sí? Acá simplemente se quiere transmitir que tal paciente no puede ir a trabajar, ir a no sé, donde sea, ¿sí? Porque tiene tal diagnóstico, ¿sí? Que es exactamente lo que dice, es un certificado simple, no es obligatorio por ley, es un certificado simple para presentar ante un trabajo, ante donde sea, ¿sí? Y que está muy orientado a su finalidad. Dice, ¿por qué el paciente no puede hacer tal actividad? ¿Sí? ¿Qué diagnóstico tiene? Y por cuánto tiempo tiene que reposar, ¿sí? O sea, reposo. Diferente, bueno, acá tenemos otro, ¿sí? En este caso este certificado simple es de aptitud física, ¿sí? Este es un certificado, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Hoy estoy trabada con las palabras. Es un certificado protocolizado. ¿Por qué? Porque simplemente tiene ciertos espacios para completar con datos muy específicos, ¿sí? Ven que dice, certifico que, espacio para poner el nombre, con DNI, espacio para poner el DNI, fue evaluado desde el punto de vista médico, no presentando a la fecha contraindicaciones para realizar, bueno, en este caso dice, actividad física, encontrándose en condiciones de salud aptas para la práctica de actividad física, indicar lo que corresponde, moderada o baja intensidad. Fecha, nombre y apellido del médico, matrícula y abajo de todo firma y sello. ¿Sí? Ven que es muy conciso, muy orientado a la finalidad que se busca, ¿sí? Y en este caso es protocolizado porque es impreso y tiene los espacios para completar, ¿sí? Después, cuando veamos historias clínicas, también vamos a ver que existen historias clínicas y formularios protocolizados, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, y como les decía, también tenemos certificados oficiales, ¿sí? Que, por ejemplo, son el certificado de matrimonio, el certificado de discapacidad, el certificado de nacimiento, de defunción. Estos certificados generalmente siempre son protocolizados, ¿sí? Es un formulario impreso donde simplemente el médico completa ciertos campos específicos. Y al final, obviamente, firma y sello. Bien, volviendo un poquito a lo que hablamos antes de los certificados falsos, yo les puse acá en el Power. La mala confección de los certificados tiene consecuencias en varios ámbitos. Para el médico, para el mismo certificado o el instrumento, y en las relaciones empresariales. Para el médico, porque dice genera desprestigio profesional y eventuales consecuencias legales por omisión, por falsedad o incluso por falta de ética. Para el mismo instrumento, el mismo certificado, porque deja de tener validez legal, como yo les explicaba hace un ratito. Y por otro lado, genera conflictos entre empleados y empleadores ante la justificación de ausentismo, la liquidación de días de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un certificado se convierte en falso, cuando obviamente no se ajusta a la verdad, no se está diciendo la verdad a través de ese documento, ¿sí? Y obviamente para el médico le puede traer consecuencias legales, ¿sí? Bien, y volviendo un poquitito a lo que son los certificados laborales, les puse acá en el Power. El trabajador deberá dar aviso de enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo. Bueno, esto habla un poquito más de, volviendo al caso de las ART que yo les hablaba. ¿Sí? Características que debe tener un certificado correctamente confeccionado. ¿Sí? Acá yo les puse las características que tiene que tener un certificado, ¿sí? Para ser correcto, para ser legal. Tiene que ser veraz, debe ser reflejo fiel de la comprobación personal o profesional. Tiene que ser legible, escrito en puño y letra, bueno, con grafía clara, ¿sí? Esto que hablábamos hace un ratito, con un formato impreso que permita ser interpretado. Tiene que evitarse abreviaturas, siglas y códigos, dentro de lo posible.
Tiene que ser descriptivo, ¿sí? Tiene que poner el diagnóstico que motiva ese certificado, ¿sí? Tiene que ser coherente, ¿sí? El médico no me puede poner paciente de reposo por 3 meses porque le duele el dedo chiquito del pie, ¿sí? Tiene que ser coherente. Un ejemplo exagerado simplemente, ¿no? Pero tiene que ser coherente entre la comprobación que hace el médico y que se ajuste a la realidad del paciente, por supuesto. Documentado, ¿sí? Tiene que quedar documentado en una historia clínica, en una ficha clínica, ¿sí? En algún lado tiene que quedar asentado de manera tal que si hay algún problema judicial, tiene que avalar, ¿sí? De alguna manera esa veracidad de la que hablábamos. Limitado, ¿sí? Obviamente es lo que yo les decía antes, el médico en un certificado no me puede poner todo el resumen de la historia clínica del paciente, le tiene que poner específicamente lo que quiere comunicar, ¿sí? Porque si no, serían documentos muy extensos sin necesidad. Y por último, tiene que ser formal, ¿sí? Y requiere, y esto que les decía, un marco acorde a la situación, ¿sí? Utilizar papel con membrete, ¿sí? Membrete es la parte impresa donde me dice el nombre del médico, la especialidad, o el nombre de la clínica, el nombre del hospital, etcétera, etcétera. Ser de puño y letra, estar firmado y sellado, contar con los datos de identificación del paciente, saber para quién está dirigido, ¿sí? A qué paciente, con qué número de DNI o número de cobertura, etc. Y contar con los datos de expedición, lugar, fecha y hora. Bien, ahora, ¿existe alguna forma de redactar los certificados médicos que libere a los médicos de responsabilidad? ¿Sí? Es decir, el médico puede hacer un certificado y decir, bueno, pero yo no me hago cargo si esto no es 100% real lo que me está diciendo el paciente. ¿Existe alguna manera de decir, bueno, yo lo firmo pero no me hago responsable? Bueno, no hay ninguna manera, ¿sí? Como dice el Power, no existe ninguna fórmula que exima al médico de responsabilidad por crear un certificado. En el momento en que el médico pone certifico, dejo constancia, doy fe, es lo mismo que decir yo me comprometo a que esto es verdad, ¿sí? A que esto lo estoy viendo, lo estoy comprobando. Vieron que decíamos, el médico comprueba, hace exámenes, verifica que lo que le está diciendo el paciente es verdad. Entonces, desde el momento en que confecciona ese documento, no hay vuelta atrás, ¿sí? Es responsable tanto el paciente como el médico, que está poniendo en juego su firma, su matrícula, su título, etc. No nos olvidemos que el certificado médico es el instrumento que prueba la realización y las circunstancias de un acto médico complejo. Cuando un paciente solicita turno, por ejemplo, para hacer un certificado para el gimnasio, lo que está solicitando, y este es el ejemplo que yo les traía antes que me contaba mi alumna, lo que está pidiendo este paciente es un examen médico donde se evalúe a ese paciente y se evalúen sus capacidades, sus limitaciones, etc. Y después el médico dictamina si puede realizar, por ejemplo, en este caso, actividad física recreativa, ¿sí? Entonces, no es simplemente, porque esto les va a pasar mucho cuando ustedes empiezan a trabajar en un consultorio, en un hospital, que los pacientes llaman y nos piden turnos solo para firmar un certificado, o ellos, los pacientes ya completan el certificado y simplemente quieren que lo firme el médico, ¿sí? Pero hay que tener cuidado ahí, ¿sí? Más que nada el médico, porque el médico tiene que, como dije, constatar que lo que ese paciente está diciendo, lo que completó en el certificado, en el formulario, lo que sea verdad, ¿sí? Si no se convierte automáticamente en un certificado falso. Como les puse ahí, es una de nuestras responsabilidades como administrativos de centros de salud controlar que el prestador los realice siguiendo la normativa sin omitir ningún paso de los vistos hasta ahora. Se observa una prevalencia de omisión de al menos de un criterio que debe cumplir el certificado médico para estar válido al 100%. ¿Sí? Es decir, siempre
siempre hay algún detalle que o los médicos se olvidan, ¿sí? O lo pasan por alto, ¿sí? Entonces nosotras siempre tenemos que tratar de controlar, antes de que el paciente se vaya del centro médico, tenemos que tratar de controlar que esté bien confeccionado. No solamente por el paciente para que pueda hacer o continuar con su circuito de atención, sino también por nosotras, ¿sí? Porque es como hablábamos en las primeras clases. Si ese paciente se lleva una receta mal hecha, por ejemplo, el paciente que hace tiene que volver a nosotras, tiene que o pedir otro turno, para el paciente se vuelve engorrosa, para nosotros también se vuelve engorrosa la situación, entonces es mucho más fácil si tenemos la posibilidad y podemos llegar a controlar la documentación que se está llevando el paciente antes de que se vaya, que ese paciente vuelva, saque otro turno, nos atrase a nosotras, se atrase de ellos, ¿sí? Es mucho más fácil y también es parte de, obviamente, nuestras responsabilidades diarias en un centro de salud. Bien. Bien. Hablé un montón. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo todo? Sí, sí, perfecto, sí, bien. Bien, buenísimo, sí. Bien. Vamos a pasar al siguiente Power, así llegamos, aunque sea a ver la primera parte de recetas. Bien, ahí estamos. Bueno, entre los documentos médicos legales que estuvimos recién viendo en el Power anterior, les mencioné que uno de los más importantes para nosotras son las recetas médicas, ¿sí? Así que vamos a desglosar un poquito más cuál es principalmente la estructura de las recetas, qué tiene que tener, qué no le puede faltar, qué detalles tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Principalmente porque yo les contaba en clases anteriores, muchas veces nosotras mismas somos las que tenemos que confeccionar las recetas, ¿sí? Pero ojo, cuando hablo de confeccionar las recetas, siempre estoy hablando de la parte de los datos filiatorios, ¿sí? Obviamente nunca vamos a completar la parte del medicamento, de la dosis, de la cantidad, ¿sí? Eso siempre lo completa el médico. Nosotras lo único de lo que nos podemos limitar es a los datos filiatorios del paciente. Nombre, apellido, cobertura, número de afiliado, plan, etc. E incluso muchas veces tampoco podemos hacer eso. ¿Por qué? Si nosotras, supongamos, escribimos con una lapicera los datos del paciente y después el médico escribe con otra, eso desde la farmacia se considera un error, ¿sí? Porque se considera, es como si se piensa que el paciente se lo pudo haber escrito él mismo, ¿sí? Entonces, si nosotros usamos una lapicera y el médico otro, eso ya es un error que se tiene que validar o enmendar, ¿sí? Ahora vamos a ver bien un poquito bien, ¿sí? Entonces, nosotras sí podemos confeccionar una parte de las recetas, solo la parte de datos filatorios, o simplemente controlar que estén bien confeccionadas, porque como les decía recién, para que ese paciente no tenga que sacar otro turno, volver, etc. Bien, en primer lugar, como hablábamos hace un ratito, la receta es el documento escrito que vincula al médico y al farmacéutico y es el instrumento con el que el prescriptor, es decir, el médico que prescribe, ¿sí? Ese médico que atiende al paciente, espera llenar una o más indicaciones terapéuticas, ¿sí? El médico en la receta pone un medicamento, dos o tres, ¿sí? Según sea el caso, y espera completar esa receta entonces con indicaciones terapéuticas o farmacoterapéuticas. Ahí yo les puse una imagen que me pareció interesante, que dice, muchas veces pensamos que en una farmacia nos van a dispensar cualquier medicamento que solicitemos, pero en realidad esto no es así.
Si pedimos al farmacéutico un medicamento que necesita prescripción médica y no llevamos la prescripción, el farmacéutico no nos lo puede dispensar, por 2 motivos. 1, porque no es legal, y 2, porque no es bueno para nuestra salud, ¿sí? Y ahí estaríamos hablando del caso de lo que sería la autoprescripción, ¿sí? Cuando hablamos de autoprescripción, hablamos de que el paciente intente prescribirse a él mismo un medicamento que va prescripto bajo, o en la condición de bajo venta por receta, ¿sí? La clase Profe, que viene vamos a ver bien cuáles son las condiciones de venta de los medicamentos, cuál es la diferencia y qué características tiene que tener cada una de las recetas, ¿sí? Acá vamos a ver, vamos a empezar a ver como en la generalidad, ¿sí? La estructura general de una receta. Después nos vamos a meter de lleno en especificaciones de obras sociales, etcétera, formularios oficiales, ¿sí? Pero eso ya lo dejamos para la próxima. Bien, vamos a ver profe, una estructura general de... Para, ¿Lore, estás hablando? sí, justo te iba a comentar que en eso que decías de la receta y que de los medicamentos que el farmacéutico no va a entregar, los psicofármacos son uno de los que deben llevar 2 recetas, la archivada y la otra, y no te la venden así, porque sí. Tiene que, sí o sí, si no llevas las 2, por más que lleves una, no te la venden. Exactamente, sí. Eso lo vamos a ver un poquito más en profundidad en la clase que viene, cuando veamos cuáles son las 4 condiciones de venta de los medicamentos, y ahí vamos a hablar un poquito de lo que es la receta archivada, la famosa receta rosa, la receta triplicada, los recetarios oficiales, sí. Porque acá lo que Lore dice es que hay ciertos medicamentos, que son específicamente los psicofármacos y los estupefacientes, que no se venden con recetas simples, tienen mucha normativa por detrás, y no es que se venden así como así a los pacientes, ¿sí? Porque justamente son sustancias que pueden producir dependencia o conductas abusivas, entonces en ese caso lleva mucha regulación y mucha normativa por la peligrosidad de las sustancias que poseen, ¿sí? En ese caso, por eso no es que se dispensan así como así. O sea, la clase que Sí, viene y vamos... también se evalúa que ponele un psicofármaco a nombre de quien esté. O Sí, sea, yo también. no puedo poner a nombre de mis nenas un psicofármaco. No, ni hablar. Sí, no. Por eso digo, hay mucho control, y el control parece que no, pero es muy riguroso. O sea, hay mucho control muy en profundidad, ¿sí? Porque generalmente los pacientes quieren eh, que el médico les recete psicofármacos, ¿sí? Y muchas veces quizás no los necesitan. Entonces los pacientes como que buscan la manera de poder comprarlos o conseguirlos, pero la realidad con la que se encuentran cuando van a la farmacia es diferente, porque es más difícil, no es comprar por comprar, no te dispensan así nomás, porque llevan un control oficial. De hecho, desde la farmacia lo que se hace es registrar en el libro recetario cada uno de los estupefacientes. Hay un libro para estupefacientes, hay un libro para psicofármacos, todos aquellos medicamentos que se venden bajo receta oficial. Hay tanta normativa y es tan rigurosa el control, que no se pueden comprar así como así, ¿sí? Como dice Lore. Por eso digo, la clase que viene vamos a bien revisar cuáles son esos medicamentos de venta simple, de venta bajo receta doble, bajo receta triple, ¿sí? O triplicada, o receta y decreto, ¿sí? ¿Qué significa cuando hablamos de receta duplicada, receta y decreto, etcétera, etcétera? Ya la clase que viene lo vamos a ver bien en profundidad, que hay un power que es muy, muy interesante, y lo vamos a desglosar bien con detenimiento. Por eso digo, acá estamos hablando de lo que son, y vamos a ver la estructura de una receta simple, ¿sí? Estamos hablando de una receta membretada simple, no estamos hablando acá de específicamente recetarios oficiales, ni psicofármacos, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para la próxima. Esperen, que están hablando, creo que al grupo, ¿no? A ver qué pasó. No, nada que ver. Perdón. Bien, vamos a ver rápidamente así la estructura de las recetas, y terminamos por hoy. Bien, estamos hablando entonces de las recetas simples, las recetas membretadas, que son las recetas blancas, como esta que ven en pantalla, con la inscripción arriba del nombre del médico, la especialidad, la matrícula,
etcétera, o también en el membrete, que vuelvo a repetir, es la parte impresa, puede figurar el nombre de la clínica, el nombre del hospital, el nombre de lo que sea, ¿sí? Y abajo siempre tiene que estar sellado, obviamente, por un profesional con su nombre y apellido y su número de matrícula, ¿sí? Pero cuando hablamos de membrete, hablamos de la parte impresa. Por supuesto, en la receta tiene que figurar nombre y apellido completo del paciente, si tiene cobertura en salud, obra social o prepaga, qué obra social y qué prepaga tiene, el número de afiliado y el plan, ¿sí? Que son todas cuestiones que estuvimos viendo en ese ejercicio de alta en planillas, ¿sí? Con los ejemplos de los carnecitos reales. ¿Por qué también es importante que figure el plan y el número de afiliado en la receta? Porque según el plan que tenga el paciente y según la cobertura, se le hace más o menos descuento, ¿sí? Eso va a depender de los convenios que tengan las obras sociales. El DNI del paciente, que acredita la identidad, ¿sí? Por supuesto que si el paciente no tiene cobertura en salud, se pone directamente el DNI, ¿sí? Pues no vamos a poner obras sociales si el paciente no tiene. El medicamento, siempre con el nombre genérico, el nombre de la droga o el nombre del principio activo, ¿sí? La dosis, en este caso dice 400 miligramos, ¿sí? En qué dosis se va a dispensar desde la farmacia, qué forma farmacéutica, cápsulas, comprimidos, grajeas, tabletas, inyectables, etcétera, etcétera, y qué cantidad se va a dispensar. Recuerden, volviendo un poquito para atrás, si la receta, el médico no pone la cantidad específica de medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, si en este caso no pone 30 cápsulas, al paciente siempre se le va a dispensar desde la farmacia la caja más chiquita, ¿sí? Si no, vieron que muchas veces los médicos aclaran, tal medicamento, caja grande. Quizás no se acuerdan específicamente de cuánto viene, pero necesita el paciente no solo para un mes, ¿sí? O no solo 30 o no solo la caja chiquita, ¿sí? Solo ahí se le va a dispensar desde la farmacia la caja grande. El diagnóstico que justifique que el paciente tiene que tomar ese medicamento, ¿sí? Hoy en día hay una tendencia a que el diagnóstico se saque de la receta por una cuestión de privacidad del paciente, pero bueno, eso depende 100% de lo que la obra social exija. El sello del médico, como les decía recién, que debe constatar nombre, apellido, especialidad y matrícula. ¿Sí? Recuerden que MP es matrícula provincial, MN es matrícula nacional. Firma del médico, ¿sí? Lo mismo, que constata o que avala ese sello y esa receta. Y por último, uno de los datos que generalmente los médicos se olvidan o omiten es la fecha, ¿sí? La fecha actualizada. Las recetas van a tener cierta validez según lo que la obra social les tome, ¿sí? Hay obras sociales que las recetas son válidas por 10 días, por 15, por 20, por un mes. Lo más común es encontrar que las recetas son válidas por un mes, pero puede variar entre 10 a 90 días la validez de la receta, y eso depende, vuelvo a decir, 100% de la cobertura de la obra social. Bien, y esta sería la estructura que nos quedaría con todos y cada uno de los ítems que vimos recién. Y por este lado, ¿sí? Vieron que yo les decía hace un ratito, nosotros podemos confeccionar las recetas, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, esto del cambio de lapicera, ¿sí? Y eso, les decía, es un error que se tiene que enmendar, se tiene que corregir, ¿sí? La receta, si tiene cualquier tipo de error, tiene que estar del otro lado o en algún costadito o en algún rinconcito, tiene que estar enmendada, tiene que estar salvada. ¿Cómo se enmienda una receta que tiene error? Se pone, el médico tiene que poner digo, salve, vale, alguna de estas palabras, y tiene que al lado poner el error corregido, ¿sí? Y de nuevo tiene que firmar, sellar y poner la fecha, para constatar que fue el mismo médico el que corrigió y no fue el paciente, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que desde la farmacia le rechacen la receta. Entonces el paciente, ¿qué hace? Sale a la puerta de la farmacia, la corrige y la vuelve a entrar. Entonces, para evitar eso y para evitar cualquier tipo de confusión y peligrosidad de la sustancia que está consumiendo el paciente,
tiene que volver a firmarse y sellarse la receta, ¿sí? ¿Cuáles son algunos errores en una receta? Lo del cambio de tinta, ¿sí? Que se usan dos lapiceros diferentes, que tenga algún error de escritura, en algún número, en alguna letra, etcétera, ¿sí? Cualquier cosa, que tenga un error en la fecha, que tenga cualquier tipo de error, ¿sí? Es decir, supongamos que el médico tiene que poner 1, 2, 3 y pone 1, 2, 4 y dice, ah, no, me confundí, acá era 3. Listo, lo dejo así, lo tacho y pongo arriba 3. Esto así, en una receta, no se admite desde la farmacia porque no se admite desde la obra social, ¿sí? Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? El médico tiene que poner del lado de atrás, digo, no sé, supongamos que es el número de afiliado. Afiliado 1, 2, 3. ¿Sí? Es decir, el error enmendado y de nuevo firma, sello y fecha. ¿Sí? Para constatar que fue el médico el que lo está arreglando. ¿Sí? O puede ser, no sé, que se equivoque en una letra, ¿sí? En vez de poner, qué sé yo, pone A cuando tenía que poner O y lo pone así, y arriba le agrega la O, eso también. Todas esas cuestiones son todos errores que tienen que estar enmendados. Es decir, la receta no puede tener ningún error. Si tiene algún error, del lado de atrás tiene que estar corregido, ¿sí? Si no, la receta deja de ser válida, porque la obra social no se la va a tomar ese paciente. Si la obra social no la toma, la farmacia no la toma, y si la farmacia no la toma, el paciente no puede comprar el medicamento. Pero fíjense que es toda una cadena que se va atrasando. Ese paciente va a tener que volver, nos va a sacar un turno, el médico tiene que enmendar la receta, el paciente tiene que esperar a que el médico tenga turno. Fíjense cómo se va complicando cada vez más esa cadena de atención del paciente, ¿sí? Y por supuesto nosotras también nos vamos atrasando con trabajo. Bien, bueno, y eso es todo. ¿Se entendió todo hasta acá? ¿Fuimos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo entendido de mi parte. Bien, buenísimo. Espectacular. Por acá que me dicen, sí, perfecto, bien, buenísimo. Espectacular. Sí, excelente. Bien. Acá en este Power tienen un ejercicio, yo ahora se los voy a subir, ¿sí? El PowerPoint, así lo tienen disponible, ¿sí? Va todo el material como siempre, más el trabajito práctico. Tienen un ejercicio para hacer, que es que tienen que identificar cuáles son los errores en las recetas, ¿sí? Entonces tienen 5 recetas, a lo último, creo que por acá en esta diapositiva o por ahí tienen las soluciones, ¿sí? La idea es obviamente que las intenten identificar, ¿sí? Antes de ver la solución, por supuesto no me dan trampa, y las puedan ir anotando, ¿sí? A ver qué errores pudieron identificar, ¿sí? Después, por supuesto, si quieren, miran ahí las soluciones como una manera de una autoevaluación chiquitita, ¿sí? Para ustedes mismas, para empezar a identificar si están bien confeccionadas o no las recetas, ¿sí? No lo hacemos ahora porque nos quedan pocos minutitos, ¿sí? Las dejo para que después la hagan tranquilas, ¿sí? En sus casas, las tomen y puedan ver a ver si las pueden solucionar o si hay dudas. Bien. Bueno, y eso es todo por la clase de hoy. Bueno, fue muy rápido, me parece, me cansé de hablar, pero bueno, creo que por lo que me estuvieron diciendo, fuimos bien, creo que no hay dudas. Después les subo el PowerPoint de documentos médicos, ¿sí? el que vimos antes, con su trabajito práctico, y les subo este PowerPoint con este ejercicio para que puedan hacer. Este ejercicio de las recetas no hace falta que lo entreguen, no hace falta que lo copien, no hagan nada, ¿sí? Van a tener el trabajo práctico correspondiente a documentos médicos, ¿sí? No a este PowerPoint, porque este Power es complementario del que sigue, que es condición de venta de los medicamentos. Así que no hace falta que hagan nada con este ejercicio. Se los voy a subir para que ya lo tengan disponible, pero el trabajito práctico va a ser en relación al Power anterior de documentos médicos. ¿Vamos?
Bueno, chicas, si no hay ninguna otra duda, ninguna otra consulta, ninguna otra pregunta, eso es todo por mi parte. Y nada más. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una hermosísima semana. Les mando un beso grande a todos. Buena semana para todos. Gracias. Beso a todas. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.